Hoy preparo para ti esta preciosa tarta de crema de almendras, confitura de pomelo y muselina de vainilla. Y comienzo como siempre mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y también los tienes en la descripción. Y vas a comenzar esta tarta elaborando una base de pasta sablé, tal y como tienes en el vídeo arriba a la derecha en el que te muestro cómo se hace. Hornéala durante 8 minutos a 180 grados hasta que quede más o menos así. Y ahora déjala que enfríe y mientras vamos a preparar la crema de almendras. La crema de almendras es un básico de la repostería muy fácil de hacer. Mezclamos 100 gramos de mantequilla sin sal y 100 gramos de azúcar y lo trabajamos hasta que quede bien integrado. Seguido incorporamos la misma cantidad, 100 gramos de almendra molida. Y seguido incorporamos 100 gramos también de huevo, es decir, 2 unidades, 2 huevos. 20 gramos de harina y ya tienes hecha tu crema de almendras para hornear. La vertemos sobre la base de pasta sablé que todavía no hemos desmoldado, igualamos y la voy a hornear con el horno precalentado a 160 grados durante 20 minutos. Mira qué aspecto más rico. Deja que enfríe y ahora vamos a preparar una deliciosa confitura de pomelo natural. Para ello voy a quitarle la piel a un pomelo, intentando no tomar demasiado albedo, demasiada parte blanca. Y para quitar el amargor a la piel de los cítricos, siempre que lo necesites en una receta, tienes que blanquearla 4 veces. Esto es ponerla con agua fría a hervir y cuando hierva cambiar el agua otra vez por agua fría, así 4 veces. Bueno, una vez blanqueada 4 veces la piel del pomelo, le añadimos 250 gramos de azúcar y 300 gramos del zumo de pomelo. Removemos y lo llevamos al fuego durante 20 o 30 minutos hasta que quede bien reducido. Mira, este es el punto más o menos. ¿Ves que se han quedado transparentes? Está deliciosa. Ahora la vamos a pasar por la Turmix y ahora déjala que enfríe un poco para que espese y no te vaya a calar la tarta. Y una vez que esté ya templadita y más espesa, viértela. Mira qué preciosidad de confitura. Reserva y vamos ahora con la muselina de vainilla. Hacer una crema muselina se parte de una crema pastelera, para lo que hemos mezclado las 4 yemas con los 18 gramos de harina de maicena y 75 gramos de azúcar. Ahora le añadimos un chorrito de la leche de los 375 gramos y removemos. Le voy a meter también pulpa de vainilla. Si no quieres, puedes añadir también esencia de vainilla, unas gotas. Calienta la leche y cuando esté bien caliente, viértela a hilo sobre la mezcla sin dejar de remover y llévatelo otra vez todo al fuego. Estoy yendo rápido porque esto es una crema pastelera normal y corriente que ya has visto muchas veces en mis vídeos. Ahora, sin dejar de remover en ningún momento, ponla al fuego hasta que espese y ya la tienes lista. Ahora, para hacer la crema muselina y que no se corte, es importante que dejemos enfriar la crema pastelera y que tanto la mantequilla como la crema pastelera estén a la misma temperatura y tiene que ser a temperatura ambiente. Trabajamos la crema pastelera a temperatura ambiente y le añadimos 350 gramos de mantequilla también a temperatura ambiente y nos va a quedar esta textura. Tiene textura como de helado, es de verdad deliciosa. Y ahora para darle un poquito de gracia a mi tarta voy a teñirla. He dividido la crema muselina en dos y voy a añadir un poquito de colorante naranja a una de las partes y un poquito de colorante rosa a otra, para jugar un poco con los tonos del pomelo. Las cremas que tienen bastante mantequilla tiñen muy bien. Bueno, ya tengo mis dos cremas y ahora toma distintas boquillas, las que tú quieras o las que tengas por casa, y vas a ir jugando un poquito con la decoración y con los colores, alternando distintas formas. Así. Esto es al gusto. Puedes ir ayudándote con una paletina para ir corrigiendo los posibles errores. Incluso si te equivocas puedes retirar la flor que hayas hecho, que no hay problema. Y una vez que hayas llenado toda la superficie ya la tienes lista. Mira qué preciosidad de tarta. Aquí está nuestra deliciosa tarta de crema de almendras, confitura de pomelo y muselina de vainilla. La combinación de sabores es espectacular. La acidez del pomelo, la dulzura de la vainilla y de la almendra hacen una combinación de otro mundo, créeme. Bueno, espero que te haya gustado esta receta, que te animes a prepararla y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas así de bonitas, porfa, suscríbete a mi canal.